Hola, hola. Bueno, después de varios días de no estar con ustedes, les confieso que estuve un poquito afectado por una gripecita eh, y la garganta no me ayudaba mucho. Inclusive hoy voy a tratar de hablar suave para poder dar este tema tan interesante, pero no quiero dilatarlo más. Este tema tan importante de estómago, órgano de la digestión. Y fíjense, le pongo acá factor intrínseco de Caster. Lógicamente, cuando muchos oyen hablar de estómago, sabemos que el estómago es un órgano no solamente donde llega el alimento, se digiere y ya. El estómago tiene una gran función hormonal, una gran función controladora de nuestro estado de ánimo, de nuestra felicidad misma. Con un estómago alterado, prácticamente el cuerpo humano no funciona. Así que por lo tanto vamos a ir adelantando este tema tan interesante en el día de hoy de el estómago, que sería el primer órgano que vamos a estudiar en la cavidad abdominal. Veníamos estudiando la cavidad abdominal y continuamos hoy con el estómago. Después de esófago ya venía estómago, aunque hicimos algunos temas intermedios, y vamos hoy con el estómago. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tema vamos a ver prácticamente? Vamos a ver el clip de hoy, que es sobre la obesidad. Algunos aspectos generales sobre la obesidad y que vamos a darlo en forma de clip. No estamos en un tema de endocrino, pero sí vamos a tratarlo como aspectos generales. Vamos a ver los aspectos generales sobre el sistema autonómico, ya que el estómago y casi todos los órganos de la cavidad abdominal son controlados por el sistema autonómico, ya sea son órganos que responden involuntariamente al sistema vegetativo, una parte por el vago hasta el colon, prácticamente por el vago, y vamos a ir detallando algunas cosas importantes. Nervio vago, nervio esplácnico, vamos a recordar estos dos elementos importantísimos de la anatomía, vamos a ver cómo, de la anatomía, y vamos a ver todos los aspectos sobre esto. Ok, vamos a ver entonces, estaba probando origen embriológico prácticamente del estómago. Mencionarlo, que recuerden que viene formado por el intestino anterior y parte del intestino medio, así prácticamente de forma general. Algunas generalidades sobre el estómago, anatomía topográfica del estómago, eso es importantísimo, porciones y caras, relaciones anatómicas, vascularización arterial y venosa, drenaje linfático, importantísimo a la hora de valorar una neoplasia gástrica, etc. Inervación, como veníamos diciéndole, y algunas patologías asociadas o interesantes a mencionar, así como la cirugía bariátrica, por qué se hace, algunos aspectos generales sobre esto y algunas otras como el Solingen-Erickson que se relaciona con el estómago. Ahí lo tenemos representado, así que vamos a trabajar. Y viene muy bien hoy el tip de la obesidad, porque si todo lo que va a quizás a aumentarnos de peso pasa por esa cavidad tan interesante como es el estómago. Así que vamos a ir adelantando. Tenemos aquí esta pregunta, esta frase bien, ¿te preocupa tu peso? Esta pregunta, ¿te preocupa tu peso? ¿Crees que eres gordo? ¿Crees que estás sobrepeso? En realidad, fíjense que a veces no estar aumentado de peso, se es gordo. O sea, lo que es la obesidad morbosa. Vamos a ver algunos aspectos importantes en el día de hoy. Así que vamos a limpiar ahí esa persona que estaba un poquito entrada en peso. Y vamos a ver cómo lo que es el índice de masa corporal. Esto es importante porque la gente piensa estoy gordo y ya. No, hay un índice de masa corporal
que es el peso sobre lo que es la altura en lo que es la altura al cuadrado, o sea, la altura en pulgadas, centímetros o pulgadas al cuadrado, y eso nos va a dar un índice de masa corporal. Tenemos la circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal, que son datos que el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, nos da un índice de nuestra gordura, de nuestra obesidad. Por ejemplo, en hombre, 102 centímetros o 42 pulgadas. En el caso de la mujer, 81 centímetros o 35 pulgadas, en el caso de la mujer. Y esto nos va dando una idea. Pueden coger una cinta métrica y medirse, se lo ven pulgadas y centímetros, y tener una idea de su tendencia a lo que es a exagerar, peso exagerado. Obesidad. Fíjense que aquí les pongo una clasificación normal de 18, esto es con respecto al índice de masa corporal. Normal entre 18 y 24. Sobrepeso 25, 29. Obesidad grado 1, 2 y 3 ya va aumentando hasta llegar a más de 40 de índice de masa corporal. Lo pueden hallar ustedes con respecto al peso y la altura al cuadrado. Esto le va a dar un número y si usted lo halla, va a estar en esa escala. Usted sabe si está normal, si está sobrepeso o ya una obesidad grado 1 a grado 3. Dietas. Fíjense que lo que es la dieta, hay millones de dietas. Millones de dietas, todas son para balancear lo que usted ingiere, ya sea con respecto a glúcidos, con respecto a proteínas, con respecto a grasas. Un tema muy importante en un futuro, vamos a hablar sobre cómo son las calorías con respecto a glúcidos, proteínas y grasas, y cómo un balance un poco más. Esto simplemente es un tip en el día de hoy. Ejercicios, muy importante. Los ejercicios son importantísimos para controlar la vida sedentaria. Nos va a llevar a un aumento de la grasa, del depósito de grasas, y eso nos va a llevar a una gordura. La obesidad no es solo por comer. Fíjense, la obesidad no es solo por comer. La obesidad también tiene bases morbosas. O sea, la obesidad morbosa está relacionada a veces con patologías como el síndrome de Cushing, que lo abordaremos en un futuro como patología, tema de este canal, el hipotiroidismo, que ya lo tocamos, cuando se vio la tiroides, que ya lo vimos en temas anteriores. Tengo temas sobre hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo o hipotiroidismo, que lleva a un tipo de gordura específica, así como el Cushing, etc. Diabetes tipo 2, sobre todo, es como el paciente prediabético, diabético tipo 2, que lo lleva a una gordura. Ustedes saben que el diabético tipo 1, para bien, es flaco por excelencia, por la ausencia o déficit de insulina. Trastornos del síndrome metabólico, variados hay, asociados con síndrome de intestino irritable, algunas alteraciones hepáticas, hígado graso, etcétera, que se relacionan, o síndrome de abscesiones exageradas, etcétera, que llevan al paciente a engordar sin control. Ahora sí, fíjense que tenemos entonces que todo esto lo vemos a través de la pesa. Ustedes saben que la pesa es el enemigo número uno de esas mujeres que se sienten gordas, que están prácticamente encima de una pesa todo el tiempo mirando, y la pesa no es la que le controla a usted si va a estar o no. La pesa le va a decir si está o no aumentado de peso para su índice de masa corporal. La pesa no es a usted, si la pesa controlada, usted la controla la pesa y le va a dar un peso más bajo del que tiene. No, la pesa le va a decir simplemente cómo usted está. No es un aspecto curativo. Así que es interesante. Ahora fíjense que tenemos que en el trastorno tenemos efectos colaterales. Cuando una persona se siente sobrepeso, tiene efectos colaterales como depresión, lógicamente. Es una persona que sabe que el espejo es su peor enemigo porque se ve gorda,
quizás asociada muchas veces a trastornos, del comer, que entren a veces en una patología o psicológicas o psiquiátricas, incluso como la bulimia, el trastorno del comer, etcétera, la depresión, la discapacidad, menos rendimiento en el trabajo, se sabe, y aislamiento social. Prácticamente esta persona que se siente gorda, gordísima, sola se aísla, se acompleja, inclusive por eso decimos que puede llegar a la depresión. Ahora, ¿qué hacer? Con este tip cortico que estamos diciendo, ¿qué hacer? Fíjense que hacer sería cerrar la boca. No, no creo que cerrando la boca vaya usted a dejar de engordar. ¿Por qué? O sea, lógicamente, si no le entra alimento, usted va a bajar de peso, pero no es lo más correcto. Hay que balancear sus alimentos, porque usted, si deja de comer, puede caer en un ayuno grave, como son, ustedes conocen las personas estas que hacen una huelga de hambre. Ya a los 5 o 6 días empiezan a haber deterioro, porque empiezan a usar las grasas, empiezan a usar los músculos, etcétera. Puede haber daño renal, etcétera. O sea, no es cerrar la boca, no es un zipper en la boca. Hay que controlar, por ejemplo, valorarse por un facultativo. Dietas hay miles para controlar, por ejemplo, la dieta keto o cetogénica, donde hay un control prácticamente de los carbohidratos de los carbohidratos y las proteínas, no así de las grasas. Fíjense que es una dieta bien interesante. Tiene que haber una responsabilidad nutricional, una restricción calórica, producción de bajo en grasa, o sea, lo que es los productos bajos en grasa, más vegetales que carnes o grasas en las dietas. No voy a entrar ahora a tipos de dieta. Y finalmente, si usted es una persona muy gruesa, se puede valorar hacer una reducción de este órgano que vamos a hablar hoy, que se llama estómago. Y entonces estaríamos hablando ya de la cirugía gástrica, la bariátrica o la manga gástrica, de lo cual haremos al final un pequeño comentario. Así que nos vamos con el tema de hoy. Bueno, ¿qué datos de interés? Para entender la fisiología del estómago tendríamos que valorar en el día de hoy? Tenemos que ver algo sobre el sistema autonómico, tenemos que ver algo sobre el nervio vago y ver quién es el nervio vago y los nervios esplácnicos, porque estos son prácticamente los nervios, el vago y los nervios esplácnicos, que van a tener en su responsabilidad la inervación de casi todos los órganos de la parte más superior del abdomen, de los tipos de órganos que tienen que ver con la digestión y prácticamente con la digestión sobre todo y el aparato digestivo en la parte más superior. Así que aquí les muestro un poquito de los nervios esplácnicos. ¿Ves? Aquí está el nervio vago y los nervios esplácnicos que atraviesan el diafragma. Aquí tenemos un poquito, vamos a ver un poquito también sobre el nervio vago, que es el número 10, o neumogástrico, así se llama también. Y aquí está, por ejemplo, también algunos nervios simpáticos, los ganglios simpáticos, la cadena simpática, a través de los cuales pasan esos nervios esplácnicos y van hacia la cavidad para inervar el estómago y otros órganos, pero en el día de hoy va a ser puramente estómago. Ahora bien, el sistema vegetativo autonómico, rápidamente, está formado por el simpático y el parasimpático. Fíjense que lo que es el parasimpático, fundamentalmente, lo forman nervios fundamentales, como es vamos a ver, el 9, el 10 y lo que es el 9, el 10, el séptimo par también, son nervios fundamentales que tienen que ver con la parte parasimpática. Y el nervio vago, que es el 10, que va, miren cómo se refleja acá, tiene una relación muy directa, lógicamente, con el corazón, los pulmones, estómago y el resto, y lo que es parte del colon hasta la mitad del colon, hasta la parte del colon transverso. Ahora, aquí está el estómago, que es uno de los principales que va a inervar. Y en el caso del parasimpático, tenemos aquí los nervios esplácnicos, tenemos parte de los troncos simpáticos,
para corazón, inclusive el ojo. Fíjense que la parte del iris, lo que es el esfínter de la pupila, está inervado por el simpático. Pero hoy nada más sería los nervios espláncnicos fundamentales. Fíjense ahora, interesante, y vemos un poquitico aquí, en el simpático, las neuronas, que son las neuronas que van a la neurona presináptica. Es cortita y va hacia estos ganglios que ustedes ven aquí, y la neurona, en el caso presináptica del parasimpático, es larga. Por eso usted ve que el vago, miren qué larga es, y al llegar ahí hace una sinapsis, como le mostraré más adelante, y sale una neurona nueva que es postsináptica pequeña hacia las áreas del estómago, ya sea las glándulas, ya sea los músculos, etc. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de los nervios espláncnicos? Fíjense que atraviesan los ganglios a este nivel aproximadamente prácticamente de C6, C7, C8, etc. de los ganglios simpáticos, los atraviesa, pero no hace sinapsis. Quiere decir que en el caso de los nervios espláncnicos, esa presináptica son más largas prácticamente que las postsinápticas. Es el único caso donde en el caso del simpático, la presináptica es más alargada, porque fíjense, ven, aquí miren qué cortita es, siempre la postsináptica es más alargada, más larga. Y en el caso del pase parasimpático, la presináptica es más larga, y en el órgano tiene los ganglios, donde va a ser la sinapsis, y es cortita la postsináptica. Esto simplemente se lo doy como un recordatorio para que los ayude a entender la anatomía de esa inervación. Ok, el nervio vago o neumogástrico, fíjense que es un nervio mixto que les pongo acá, fíjense lo que sería aferencia general somática, eferencia general somática, eferencia general visceral y eferencia especial visceral. Prácticamente el nervio vago lo único que tiene de somático es que va a inervar parte del pabellón de la oreja y la tuba y la parte interna de la tuba auditiva o del conducto auditivo externo. Eso nada más. El resto ya prácticamente va hacia prácticamente vegetativo. Todo prácticamente va a ser vegetativo. Por eso es que miren qué largo es. Cuando él se forma, prácticamente, miren, el nervio vago sería 9, 10, este es el 10, este que está aquí, este es el 11, 9, 10 y 11. Este es el tronco cefálico, ahí se los muestro. Si vamos a ver, tiene varios núcleos, el dorsal del vago, el núcleo solitario, que es aferente, sensitivo, y así, prácticamente. Solamente mencionarle un poquito esto y decirle que tiene muchas ramificaciones. Lo que es el nervio vago tiene muchas ramificaciones. Perdón. Tiene muchas ramificaciones y que en el área de lo que es la parte eferencia general somática hacia los músculos de la deglución, los músculos de la faringe, que tienen que ver con la deglución. Y ahí hacia abajo, por eso le digo, esta parte ya va hacia el cuello, el tórax y el abdomen, incluyendo el estómago, con los troncos vagales que vamos a ver más adelante, que inervan al estómago. Muy importante. Y ahí sí vamos a profundizar un poquito más en el día de hoy en lo que es la inervación del estómago. Del estómago que tenemos acá. Mayor función autonómica. Autonómica, claro que sí, es la parte vegetativa, la parte parasimpática, que va a ir hacia el estómago y otros órganos de la cavidad que estudiaremos más adelante. Ahora, los nervios espláncnicos. Fíjense, los nervios espláncnicos son estos que están acá. Fíjense que del 5, vamos a llamar de la raíz 5 hasta el 9, forman el espláncnico mayor. De la raíz del 10 al 11, fíjense, del 10 al 11 forman el espláncnico menor.
Y hay un nervio imo inconstante que es el número 2. Fíjense, aquí estaríamos hablando del mayor, el menor y el 2, que va directamente a los ganglios que están aquí, a toda la parte que viene a los ganglios que están, ganglios celíacos, ganglios mesentéricos, donde se va a efectuar la sinapsis. Estos nervios atraviesan los ganglios, los paravertebrales, y no hacen sinapsis, pasan a través de ellos. Y su sinapsis va a ser a nivel de lo que es el plexo solar. Ahí. A partir de ahí, hasta ese punto, contienen en su interior neuronas presinápticas. Y a partir de ahí, hasta el estómago, etcétera, u otros órganos, van a salir las neuronas posinápticas. Recordar esto, muy importante. En ese punto, ahí la sinapsis va a ser gobernada por la acetilcolina. Así también las terminaciones vagales, donde llegan al estómago, a los puntos de los ganglios que están distribuidos en la pared gástrica, ahí se va a efectuar una sinapsis y va el neurotransmisor fundamental va a ser la acetilcolina. Y en la periferia del estómago también va a ser la acetilcolina, ACH. Todo esto vamos a explicarlo más adelante en el día de hoy. Estos son los nervios esplánicos fundamentalmente que van hacia esos ganglios mesentéricos superiores, medios e inferiores que se encuentran ahí en la cara anterior de la aorta, a nivel prácticamente aquí de T12 a L2. Ahí se encuentran esos ganglios, ahí se lo estoy señalando, ganglios mesentéricos o ganglios esplánicos. Aquí están estos ganglios, mírenlos acá. Aquí baja, miren, aquí baja el esplánico izquierdo, esplánico derecho, aquí, mayor sobre todo, que va hacia los ganglios estos que están acá. Miren cómo llega ahí. Bueno, de ahí sale para las suprarrenales, sale para el estómago, salen hacia las vías biliares, etc. Por eso le digo que esos ganglios, ese plexo solar, es como la terminal de ómnibus, la terminal donde llega la información simpática hacia los órganos de la cavidad abdominal superior, sobre todo. ¿Está bien? Muy bien. Ahí quiero que me vayan entendiendo hasta ahí. Esos son los nervios esplánicos. Okay. ¿Qué información llevan? Información simpática. Ahora bien, vamos a ver entonces algunas generalidades del estómago. Es un órgano hueco de la digestión, es el que está aquí en forma de J, en forma de gaita. Miren, esto es una gaita, un órgano musical que lo usan los gaiteros, ¿ves? En forma de gaita, que fíjense que mide unos 25 centímetros, pero qué interesante, va de T12 a L1, de T12 a este nivel hasta L1, T12 y L1. Y usted me dirá, como si mide 25 centímetros, va a ir de T12 a L1. Bueno, por su forma de J, una porción descendente, una porción inferior o antro y una porción ascendente, en forma de J, así como usted lo está viendo ahí. Tiene transversalmente unos 12 centímetros, por eso mismo, porque tiene forma de J. O sea que prácticamente el ancho es corto, porque tiene forma de J. Tiene una capacidad de 1.5 litros aproximadamente, un pH de 2.5 a 3.5, ácido, provocado por ¿quién? Por el ácido clorhídrico, provocado por ¿quién? Por la pepsina, pepsinógeno, y estimulaciones de la gastrina. Todo esto vamos a verlo más adelante. Sus células principales y parietales que se encargan de producir esta acidez para poder realizar la digestión del alimento que llega a la cavidad gástrica. ¿Cómo se identifica? Ya estábamos hablando. Se identifica porque es un órgano hueco, grande, ubicado. Vamos a ver la ubicación hacia lo que es el hipocondrio izquierdo, debajo de las costillas. Es considerado un poquito órgano tóraco-abdominal, su parte, el fondo sobre todo. Tiene una estructura hueca, muscular, seroso muscular, que lo vamos a estudiar más adelante también. Está ubicado, como le decimos, en el hipocondrio izquierdo, aquí, muy próximo al bazo
Vamos a ver algunas relaciones anatómicas que posee por eso. La topografía la estamos viendo ya, que va prácticamente proyectada por debajo de las costillas inferiores de la costilla 11 o 12 aproximadamente, 10, 11, 12, y en la parte anterior ahí se proyecta en las costillas aquí inferiores ya, pero siempre debajo de la parrilla costal. Parte del cuerpo no está debajo de la parrilla costal y relacionándose con el lóbulo izquierdo del hígado y otros órganos que vamos a ver en sus relaciones anatómicas. Muy bien. Porciones y caras. Tiene el fondo, tiene el área del cardia, fondo, cuerpo, el área del antro, el área del píloro. Tiene varias porciones. El cardia, sobre todo, es el punto donde se relaciona, donde recibe al esófago. La digestión del alimento viene a este nivel, entonces lo vamos a utilizar un poquito más seguidamente. Y está el área del píloro, donde se relaciona con el duodeno. Hasta ahí este punto, a nivel de la línea pilórica, lo que se llama la línea pilórica, vamos a ver ahora, ahí está el píloro. A partir del píloro hacia adelante se llama duodeno, y del píloro hasta el píloro es estómago, en forma de tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. Una cara anterior prácticamente que mira la cavidad abdominal y una cara posterior que mira la trascavidad de los epiplones. Entonces eso lo vamos a ver tranquilo ahora cuando llegue las relaciones anatómicas, vamos a verlo más adelante. Ahora irrigación arterial y venosa también, irrigado fundamentalmente por arterias del tronco celíaco, fundamentalmente, y de la mesentérica superior. Irrigación y las venas, vamos a ver a dónde drenan esas venas, su inervación también y el drenaje linfático. O sea, esto prácticamente son unas generalidades que estamos viendo sobre el estómago. Vamos entonces ahora a ir un poquito más detallado. La ubicación la habíamos visto ya en la parte hipocondrio izquierdo, hacia hipocondrio izquierdo, recibiendo al esófago, y miren qué interesante como en forma de J, de T12 a L1, por eso va de una vértebra a otra prácticamente por su forma de J, y en su topografía, como lo vimos, si aquí al levantarlo, vemos que se ve inmediatamente la transcavidad de los epiplones. Ahí está levantado, aquí está en esta posición, al levantarlo vamos a ver la transcavidad de los epiplones. Esa es su topografía, su topografía general. ¿Cuál es la estructura? La estructura externa, ya habíamos visto, está cubierto por peritoneo en toda su extensión. Es un órgano intraperitoneal, hueco, ¿ves? Que sus funciones son, como habíamos dicho, el cardia, el fondo gástrico, el cardia, el fondo gástrico, lo que sería el antro y canal pilórico y el píloro. Eso es lo fundamental del estómago. ¿Qué pasa? Que cuando veamos nuevamente, por ejemplo, la úlcera gástrica, el síndrome de Sorin-Ellison, el cáncer de estómago, vamos a tocar de nuevo la anatomía y muchos aspectos que tengan relación con esa patología. Pero bueno, hoy tenemos que dar un bosquejo general sobre el estómago. Tiene capas del estómago que sería la serosa, la subserosa, esta que está aquí, la capa muscular que son tres capas musculares fundamentalmente, tres capas musculares, las vamos a explicar en esta lámina, aquí, la capa muscular y la capa mucosa. Esta capa mucosa es muy importante en el estómago por toda su celularidad, que lo vamos a ver en el día de hoy. Todas las células que posee, o algunas son para proteger, otras son para producir hormonas, otras son para producir elementos inclusive que van a actuar a la distancia, como el factor intrínseco de Castel. Todo eso es importante para la absorción de la vitamina B12 en el ilium terminal, es importante. Y así ayudar también a la absorción de la bilis,
Y esta capa mucosa la vamos a detallar bien más adelante. Quiere decir que estos son un preámbulo que estamos dando. Aquí tenemos una idea, miren, del píloro. Ahí está todo ese esfínter, todos esos músculos en forma circular, a forma de esfínter, que tiene su inervación por el simpático y el parasimpático. Muy importante. ¿Ven? Vamos a especificar bien quién abre esfínter, quién cierra esfínter, todo eso. ¿Por qué en una vaguectomía troncular o general? ¿Por qué es importante tener cuidado con el nervio criminal de Gracie o el nervio de la Target? Vamos a ver todo esto importante en el día de hoy. Lo profundizaremos cuando hablemos de la úlcera, más adelante, en otro tema. Pero hoy vamos a tocar ya algo sobre eso. Aquí tenemos entonces lo siguiente. Las capas musculares del estómago. Está es musculatura lisa. Musculatura lisa, lógicamente, ¿por qué? Porque fíjense que yo no puedo contraer el estómago porque yo quiera. El estómago se va a contraer involuntariamente porque está gobernado por el sistema vegetativo autonómico. Vamos a ver entonces que el parasimpático hace una función y el simpático hace otra función sobre esta musculatura. Vamos a detallarlo. Esta musculatura lisa es involuntaria. Hay una capa longitudinal que sigue de las fibras longitudinales del esófago, se continúa en el estómago. Tiene una capa circular, aquí, una capa circular, la capa circular que se ve por aquí, se ve aquí, se ve ahí, y una capa oblicua, aquí se ve aquí. Se ve aquí, la capa oblicua muscular. Lógicamente el estómago se contrae en diferentes direcciones, de forma hacia el centro, en sentido longitudinal, por eso tiene fibras de todo tipo, y tiene ondas peristálticas, algunas llamadas ondas de Montgomery, otras ondas clásicas del estómago que van hacia el píloro para sacar el quimo, y sobre todo ahí funcionan las circulares, las que son circulares. Por eso hay fibras de diferentes orientaciones en el estómago. Quiere decir que todas estas fibras están inervadas, como les decía, por el simpático y parasimpático. Unas para aumentar esas contracciones y otras para disminuirlas. Es como un balance nervioso, ahí, a nivel de esta musculatura. Ahora bien, fíjense, aquí, este es el esófago, aquí hay una línea, se llama línea en zigzag, línea en zigzag, esta línea, hay un cambio de mucosa, todo esto es esófago hasta el esfínter inferior, y de ahí hacia adelante ya cambia lo que es en esa línea en Z, línea en Z o zigzag, aquí, ahí cambia la mucosa. Es importante porque la mucosa del estómago está preparada para la acidez. Está preparada, hay mecanismos de protección, como le vamos a decir más adelante. Y está preparada, pero el esófago no. El esófago, cuando vimos el esófago de Barrett, el GERD o el reflujo gastroesofágico, es anormal. Porque si el quimo de aquí sube hacia el esófago, va a provocar inflamación de distintos grados, y ahí están los distintos síndromes o patologías esofágicas que dependen de la acidez. Por ejemplo, la hernia hiatal, etcétera, que puede producirse y no controla la subida, la regurgitación de este ácido. Ok, quiere decir que los pliegues del estómago son en forma como si fueran las circunvalaciones del cerebro. Por eso se dice pliegues cerebroides, en forma como de cerebroide. Aquí hay un canal gástrico, aquí está el canal gástrico por donde bajan los líquidos, y directamente hacia el duodeno, el anillo pilórico o esfínter pilórico. Aquí está conglomeración de fibras circulares a ese nivel que hacen las veces de esfínter del píloro. Muy importante. Muchas veces hay niños que nacen con hipertrofia congénita del píloro, y lógicamente esto es un problema,
ya de niño prácticamente, ya van a tener una dilatación gástrica, regurgitaciones, etcétera, y hay que inclusive operarlos. Ya de inicio ya nacen con este problema, la hipertrofia congénita del píloro. Ok, esa mucosa, como habíamos dicho, la mucosa está formada por varias células y distintos tipos de secreciones que lo vamos a ver seguidamente. La fisiología gástrica, peristaltismo, la digestión mecánica y química. El estómago tiene una función mecánica que es la digestión, la elaboración de ese quimo a través de movimientos mecánicos y además efectos químicos sobre ese quimo para que ayude a la futura absorción, aunque también hay absorción a nivel gástrico, y secreción de ácido clorhídrico, sobre todo por las células parietales del fondo gástrico. Hay células G de gastrina y SL, vamos a explicar estas células que son productoras de histamina, todo esto. Vamos a ver, hay células principales para lo que es el pepsinógeno, la pepsina, y hay células de la mucosa para producir elementos de protección de lo que es. Entonces, está la digestión y la formación de quimo. Este quimo ya debe pasar al duodeno con una disminución un poco del pH y continúa después en duodeno con la digestión que proviene prácticamente de lo que es la bilis más los líquidos pancreáticos. Todo esto viene después. Está el factor intrínseco de Castel, segregado más bien en el fondo gástrico por estas células, que en honor a William Buford Castel, porque este factor intrínseco de Castel se demostró su importancia no a este nivel gástrico, sino a nivel intestino más inferior en la reabsorción de lo que es la vitamina, muchas vitaminas, entre ellas la B12 y el ácido fólico. Así que vamos a ir adelantando. Esto es un poco de la fisiología gástrica y los elementos fundamentales que forman la función específica del estómago como órgano de la digestión primario en la cavidad abdominal. Después el esófago, pero el esófago recuerden que está prácticamente en la cavidad torácica. Muy bien, vamos a ver entonces. Ahora bien, ¿qué producen las células? ¿Qué producen las células que reciben la inervación vagal y simpática? Las células y su fisiología. Están las células de la mucosa. Células de la mucosa, más bien un poquito, fíjense que están en la superficie. ¿Qué producen? Mucus. El mucus, lógicamente, va a ser una protección. Este sería la luz gástrica, la parte de la luz donde llega el alimento, el pan, la comida que comemos, llega aquí. Entonces, estas células ayudan, células de la mucosa, más bien ahí inclusive células de la mucosa, y también está asociada con células madres que producen nuevas células para proteger. Es un mecanismo de protección gástrico. Están las células parietales. Las células parietales son aquellas que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castel, como habíamos explicado. El ácido clorhídrico, vamos a ver cómo se forma. Cómo se forma, porque basado en cómo se forma, uno de los medicamentos fundamentales que nos puede controlar este ácido clorhídrico es prácticamente el omeprazol o sería lo que son los bloqueadores de la bomba de protones. Es importante, por eso es que mi explicación va para entender esa fisiología, esa anatomía con respecto al futuro tratamiento, para que se entienda bien. Y el ácido clorhídrico. Ahora tenemos las células principales que tienen relación, las células principales, con la secreción del pepsinógeno, de la lipasa gástrica, y el pepsinógeno que se convierte con la ayuda de la gastrina en pepsina. Y esa pepsina me ayuda a digerir las proteínas a nivel gástrico, ya por ahí empieza. Las células G que secretan gastrina, hay un efecto gastrina
que es el que estimula la producción de pepsina y ácido clorhídrico. Vamos a ver cómo se explica esto bien después. Esta gastrina es una hormona que secreta la célula G, que la vamos a ver seguidamente. La habíamos visto aquí. La célula G. Estas células G son las ESL, que son las células que producen la gastrina. Una producción de más sustancias para la motilidad gástrica, como por ejemplo la histamina. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Estos son que segregan esas células que reciben la inervación. Por eso es que estímulos vagales enérgicos sobre la mucosa gástrica, el paciente lógicamente va a tener una hiperacidez, puede tener úlceras, etc. Por eso es que uno de los tratamientos final pudiera ser la vaguectomía o medicamentos que disminuyan esa acción sobre la secreción. Por ejemplo, con los H2 estaminérgicos, que sería la cimetidina, etc. Ese es uno de los, la explicación de por qué se dan estos medicamentos, para evitar que el estímulo llegue a estimular la producción de estos ácidos o estas sustancias gástricas. Es importante. Muy bien, nos vamos entonces a ver algo interesante aquí. ¿Cuáles son entonces factores protectores? Hemos hablado ya de las células mucosas y las que producen ácido clorhídrico. Entonces vamos a ver los protectores y agresivos de la mucosa. Vamos a ver los protectores. Producción de moco por las células gástricas, las células que producen el bicarbonato, la prostaglandina y el flujo sanguíneo. Lógicamente, un flujo sanguíneo adecuado, la sangre lleva los elementos adecuados para ayudar a esas células a proteger. Esas células que están dañadas pueden hacerse necróticas, pueden estar disminuidas su irrigación. Por tanto, un flujo sanguíneo adecuado va a proteger esa mucosa. ¿Cuáles serían entonces los agresores? Tenemos el ácido clorhídrico, la pepsina, el Helicobacter pylori, que es una bacteria que anida en ese pH ácido, en lo que es la mucosa gástrica, sobre todo en la región antral. En lo que serían los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, estamos hablando ya de factores agresivos externos también, que son controlables, el tabaco y el alcohol. Se habla también entonces en estos factores agresivos, los grupos sanguíneos. Grupo O es candidato a padecer de úlcera, porque entra entre los factores agresivos, aunque no es un factor agresivo, es la sangre que tiene ese paciente, pero facilita o hay una cierta debilidad de la mucosa para los factores agresivos. Y también se habla del grupo A, que tiene mayor número de células varietales por milímetro cuadrado, que también pudiera ayudar en la hiperacidez. Estos son factores importantes que se explican a nivel gástrico. Ahora fíjense aquí, el efecto gastrina. Es importante, quiero que vean lo siguiente. Ahí está como dibujado un estómago, no sé si ustedes logran verlo, un estómago, está ahí, un poquito clarito. Este es el cardia, este es el fondo, este es el cuerpo, ¿ven? Este es el píloro, el esfínter pilórico. Miren, la gastrina, lógicamente, la gastrina es estimulada, miren, este es el vago, que trae su estimulación, ahí hay ganglios aquí, a la acetilcolina. La acetilcolina, esto estimula prácticamente, ¿qué estimula? La secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. ¿Ves? Y también el factor intrínseco de Castel. ¿Qué pasa? El efecto gastrina, aquí, el efecto gastrina, hay una estimulación aquí del grupo de células, sobre todo las células G, que producen la gastrina estimula a las SL y estas a la histamina, y la histamina estimulan a la célula parietal, como decía, el efecto histaminérgico. Por eso es que hay, se dan los bloqueadores de los H2 histaminérgicos para evitar la producción de ácido clorhídrico. Esto es muy importante, este efecto gastrina. Por ejemplo, el Solinge-Ellison, vamos a estudiar mucho más adelante.
Soling-Ellison es un tumor pancreático que indirectamente estimula el productor de una gastrina, le llaman gastrina-like o parecido a la gastrina. Entonces el estómago confunde esa acción y estimula entonces la producción de ácido clorhídrico. Y muchas veces, hasta que no eliminamos ese tumor del páncreas, que es el Soling-Ellison, sigue habiendo una inducción de esa gastrina-like hacia el estómago y me produce entonces el descontrol en cuanto a la concentración de ácido clorhídrico que se segrega. Muy importante esto que les digo. Y lógicamente aquí está la parte de las células principales produciendo el pepsinógeno. Ok, esta gráfica es muy bonita, la pueden encontrar en internet y revisarla y ver la parte teórica que se explica sobre esta gráfica. Se llama el efecto gastrina. Ahora bien, mecanismo de formación del ácido clorhídrico. Ahora bien, fíjense, el agua que está en la célula y la irrigación sanguínea, esa agua es formada por H2O, o sea, hidrógeno, y el hidrógeno pasa a la luz, este hidrógeno lo manda hacia la luz, aquí, y por un mecanismo del potasio que se invierte, hace un cambio del potasio por la bomba protones de potasio, ATPasa, y ayuda a que el cloro salga. Quiere decir que esta H y este CL forman el ácido clorhídrico. Pero ¿qué pasa? Fíjense qué interesante. Con la anhidrasa carbónica, este OH que quedó se une al CO2, que quizás sobra después de la cadena respiratoria, y forma bicarbonato. Y este bicarbonato, al salir, permite que el cloro entre, y este es el cloro que sale también a la luz y forma el ácido clorhídrico. Por eso es que en este caso, a este hidrógeno hay que pararlo para que no haya tanto hidrógeno aquí. ¿Con qué lo paramos? Con los bloqueadores de la bomba de protones, que sería el esomeprazol o omeprazol, que son los bloqueadores de la bomba de protones. Es interesante porque, los mecanismos que importantes sería el agua, que la célula tiene que estar bien hidratada. La anhidrasa carbónica, que está aquí, que actúa para formar el bicarbonato, sobra CO2 y esta parte sale aquí ayudando a la entrada de cloro, se intercambia con cloro, y este es el cloro que viene a la luz. El ATP que ayuda a que el potasio salga o entre a la célula. Recuerden que el potasio es intracelular, es elemento intracelular, no extracelular. Pero para que pueda moverse contragradiente necesita el ATP y la actuación de la bomba aquí falta solo una R de protones, muy importante. Esto es importante que se explique porque así se va a entender cuando hablemos un poquito al final del porqué de los tratamientos de las úlceras o de los desórdenes gástricos de acuerdo a estos elementos de la pared. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones anatómicas del estómago? Vamos a bajarle un poquito de intensidad, porque ya esto es más fácil. Vamos a ver, anteriores, miren, este es el estómago. Esto es un corte sagital, este es el estómago. Aquí se ha levantado esta parte del hígado, quiere decir que se relaciona con el hígado, con el lóbulo izquierdo del hígado, este es el lóbulo derecho. Miren, aquí se relaciona con la pared abdominal, ¿ven? Aquí parte en la pared directamente, se relaciona en la parte posterior con las cavidades de los epiplones, páncreas, colon transverso, suprarrenal. Miren aquí también el estómago con el bazo, aquí está, con el bazo, riñón izquierdo, tras cavidades de los epiplones. Ahora, superiores el hígado, el diafragma, inferiores el colon transverso, el epiplón mayor, etc.
Hay otras relaciones vasculares, venosas y vasculares, que no las voy a mencionar. Aquí está el colon transverso, aquí, el mesocolon transverso, quizás en la parte un poquito posterior inferior. Ahí, son las relaciones fundamentales del estómago. Muy bien, aquí se relaciona con el epiplón menor, que es el hepato gástrico, epiplón menor que incluye el hepato gástrico y hepato duodenal, aquí, este ligamento. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál sería la irrigación del estómago? El tronco celíaco fundamentalmente. El tronco celíaco es el tronco impar. Habíamos dado el tema de la aorta, recuerden. El tronco impar de la cara anterior está, entre los troncos impares está tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Ahora, ese tronco celíaco tiene la arteria gástrica izquierda, que está aquí, la gástrica izquierda, que va a irrigar sobre todo la porción superior de la curvatura menor. Tenemos la arteria esplénica que va hacia el vaso, pero ahí también va a dar la gastroepiploica izquierda. Tenemos también la hepática común, esta, que va a dar la gastroduodenal y la hepática propia. La gastroduodenal y esta hepática propia va a dar la gástrica derecha, aquí. Está la gastroepiploica derecha, que sale de la gástrica derecha, y está la gastroepiploica derecha, que es de la arteria pilórica o la mesentérica superior. Quiere decir que el estómago fundamentalmente tiene 5 arterias importantes: la arteria gástrica izquierda, la esplénica, la gastroepiploica izquierda, los vasos cortos, aquí, vasos cortos, que vienen de la misma esplénica. La esplénica va a dar los vasos cortos en el mismo pedículo esplénico y ahí va a ayudar a irrigar el fondo gástrico y la curvatura mayor. La hepática común, que da la gastroduodenal, la gastroepiploica derecha, esta, que baja, esta es la hepática propia, la hepática común, perdón, aquí. Bien, ven aquí, gástrica izquierda, esplénica y hepática común, que da la hepática propia y la gastroduodenal. Aquí está también dibujado, hay varias láminas. Así que el estómago es un órgano bien irrigado, bastante irrigado, por todas esas arterias. Hay algunas variaciones del tronco celíaco. Por ejemplo, aquí se ve como, aquí sale bastante normal, pero la mesentérica superior sale del tronco celíaco, que no es normal. Aquí varía, miren, aquí aquí el tronco celíaco, la gástrica izquierda sale de un tronquito más arriba, y aquí hay un tronco prácticamente de la mesentérica inferior que da la esplénica y da la hepática común. ¿Ven? La gástrica izquierda en este caso sale más arriba aparte. Y así, hay algunas variantes. ¿Ven? Unas variantes. Aquí está la gástrica izquierda, sale directa de la aorta. ¿Ven? Aquí está la esplénica. Aquí la esplénica sale directamente de la mesentérica superior, etc. Hay algunas, son variantes que se ven en cuanto al tronco celíaco, pero en realidad participa en la irrigación del estómago. Vamos a ver las venas del estómago. El drenaje venoso del estómago, fíjense que ¿quién recibe? Porque ahora es al revés, la sangre va del estómago hacia un lugar. ¿Quién recibe la sangre del estómago? La vena porta. La vena porta, esta que está aquí, recibe la vena gástrica izquierda. La vena mesentérica superior recibe también la gastroepiploica derecha, y la gastroepiploica izquierda llega a la vena esplénica. Vena ácigos, esta es la hemiácigos y la ácido del fondo gástrico, sobre todo, drenan
hacia la ácidos y la hemiácidos. Esta parte es muy importante, porque cuando hay una hipertensión portal, todo esto se va a ingurgitar y son las famosas varices esofágicas. Eso viene más adelante, cuando hablemos de sangramientos digestivos. Venas cortas del vaso y recordatorio del sistema del ácido, simplemente. Aquí el recordatorio es que está la ácidos y la hemiácidos. Las ácidos son formadas por la subcostal derecha y las lumbares derechas. Y la hemiácido está formada por la subcostal izquierda y las lumbares izquierdas. Y se le suman todas estas venas de la parte superior del abdomen, incluyendo las gástricas. Por eso la hipertensión portal va a haber esplenomegalia y ascitis, sobre todo. Esto ya estamos, fíjense, que entrando poquito a poco en la cavidad abdominal, donde las patologías difieren un poquito a lo que es en tórax, y vamos a ir entrando poco a poco. Hoy, aunque sea la clase de estómago, le dejo caer algunos conceptos para ir entrando poco a poco en este tema. Perdonen, otro poquito de agua. Estos días dilaté este tema porque sé que el tema llevaba explicación, todavía falta, entonces llevaba cierta explicación y que me iba a sentir la acá. Ok, ahora bien, drenaje linfático del estómago. Están los nódulos celíacos, aquí, asociados y tienen mucha relación directa con los ganglios celíacos, ganglios mesentéricos. Esos son nódulos mesentéricos, nódulos celíacos. Este sería el famoso plexo solar. Plexo solar está el autonómico y plexo solar está el linfático. Muy bien, reciben de la curvatura menor, del área pilórica y del área mesentérica. Miren aquí un poquito aquí cómo se dirige la linfa hacia de las zonas estas hacia de la curvatura mayor y de la curvatura menor. Todo esto es importante tenerlo en cuenta cuando hay un cáncer gástrico de la curvatura mayor o de la curvatura menor, porque hay que ver hacia dónde se produce ese drenaje, hacia los ganglios, por ejemplo, del fondo gástrico, hacia los celíacos altos o del cardias, o hacia el pedículo esplénico de la curvatura mayor alta, o hacia los ganglios mesentéricos, aquí, del área pilórica, hacia los ganglios nódulos mesentéricos. ¿Ok? Ya hablaremos cuando se vea cáncer gástrico de los grupos linfáticos exactos para ver el TNM, etcétera, de esta patología. Inervación del estómago, ya casi la habíamos hablado, pero vamos a puntualizar un poquito más. Recordar que la inervación del estómago proviene de la parte parasimpática del vago, sobre todo, y la parte simpática de los nervios esplácnicos. El vago parasimpático, esplácnico simpático. Fíjense que el vago, a pesar de ser el vago, predomina la motilidad y secreción. La parte endocrina con la gastrina y abre los esfínteres. O sea, el vago es el que se encarga de abrir los esfínteres y la motilidad gástrica. Todo lo contrario, el simpático, que hay personas que dicen, tengo el simpático alterado. Bueno, si tuvieras el simpático alterado, te inhibe la peristalsis, disminuye la secreción y contrae los esfínteres. Lógicamente, al contraer los esfínteres, puede ser que el vaciamiento gástrico no se produzca adecuadamente y puede haber una dilatación gástrica. ¿Es correcto? Eso sí. Ahora, fíjense que el vago ayuda en la motilidad y secreción y abre los esfínteres. O sea, es el que ayuda a la evacuación. Y el simpático inhibe la peristalsis, contrae los esfínteres, inhibe la secreción, la salida hacia el duodeno. Ahí voy una lapidita para los residentes en cirugía que me puedan ver. Cuidado al hacer una vaectomía total, muy total, o no hacerla ultra selectiva. Sobre todo hay que dejar, recuerden, la ramita esta del nervio de la Target para que se mantenga la inervación de ¿quién?
Si abren los esfínteres, hay que dejar la inervación del píloro para que no se cierre. Porque si no llega la inervación parasimpática al píloro, que predomina entonces el efecto simpático y se cierra. Y el paciente va a tener ¿qué? Un síndrome pilórico de tipo nervioso, dilatación gástrica y vómitos. Y hay que entrar entonces a operar. Por eso es que cuando se hace una vaguectomía, se hace una piroroplastia. Se llama vaguectomía con piroroplastia. O sea, quiere decir que las fibras del esfínter o se hace una pilorodiosis, que es con los dedos, o hay que romper las fibras que son circulares del esfínter para evitar el cierre o el síndrome pilórico. Importante la lapidita, ¿eh? Ya habíamos hablado de que los ganglios mesentéricos reciben a los nervios esplánicos, acuérdense, mayor, menor o imo, y aquí se produce la sinapsis. ¿Cuál es el neurotransmisor aquí a este nivel? La acetilcolina. ¿Y cuál es el caso del vago aquí? ¿Quién es? El presináptico, también acetilcolina, y también acetilcolina a nivel de la histamina, a nivel de las células parietales. Por eso son los H2 histaminérgicos. Muy bien, esa es la inervación prácticamente del estómago. Plexo solar y nervio de Latarjet, o le dicen asesino de Gracie. Fíjense qué interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque al hacer una vaguectomía, si es trocular, no, pero si se hace ultraselectiva hay que tener cuidado porque deja la rama que va a seguir segregando aquí, estimulando la producción de ácido. Y entonces te vuelves loco porque hay un nerviecito que siguió llegando a las células de productoras de ácido clorhídrico, no las quitaste, ¿ves? Y entonces se sigue produciendo el ácido, ¿ves? Este es el plexo solar y este es el nervio del Latarjet, que va hacia directamente, es el que llega hasta las fibras musculares del píloro. Aquí está, fibras del Latarjet. Ahora bien, prácticamente yo no voy a hablar de tratamiento, voy a mencionar algunas cosas del porqué de los tratamientos. El Nexium o esomeprazol, fíjense que aquí está, es un, dice aquí, Proton Pump Inhibitor, o sea, inhibidor de la bomba de protones. Claro, de protones, ¿de qué protones? De los hidrógenos, para que no salga el hidrógeno y no se una para formar el ácido clorhídrico. Inhibe también la salida de cloro, que daría lugar a la formación del ácido clorhídrico. Es fuerte, es decir, que prácticamente no se encuentra el hidrógeno con el cloro, entonces no se forma ácido clorhídrico. Ahora bien, tenemos los bloqueadores de los H2 histaminérgicos, aquí, de la histamina, H2 histaminérgicos, blocker con la histamina, con las células SL, que es el mecanismo más importante. Por eso es que se da histaminérgico en este azulito, por eso es que se da la famotidina o el Pepcid, la nisatidina, ¿ves? Prácticamente, o el asimetidina, el Tagamet. ¿Para qué? Para evitar esta parte de la estimulación. Esta estimulación al AMP cíclico y después aquí fíjense que a esta unión de la ATP-ASA, la que habíamos hablado ahorita, sodio-potasio, para inhibir este proceso. Por este mecanismo, desde aquí. Y por aquí, la bomba de protones. Y la inhibidora del vago, con la vaguectomía, etc., o también la simetidina, porque evita que los receptores de atropina o HC, las HDH, atropina, ¿ves? La clínica inhibidores, también prácticamente evitan que la gastrina vaya y estimule el mecanismo de secreción y a nivel de la mucosa. Acuérdense que este es el lumen gástrico y esta es como la mucosa. Aquí. Son mecanismos, fíjense, este es el mecanismo que habíamos hablado ahorita, del hidrógeno con el bicarbonato,
que hace que el cloro entre, el cloro viene y se forma el ácido clorhídrico. Este bicarbonato es el que la anhidrasa carbónica hace que el CO2 y agua se forme CO2 y bicarbonato, etc. Y el sucralfato, que es para proteger la mucosa. Prácticamente el sucralfato es para proteger toda la mucosa. Formas anormales de estómago. Está el estómago normal hipertónico o hipertónico normal. Está el ortotónico, que no llega a estar atónico o hipotónico, pero fíjense que es un poquito en J, más alargado. Y está prácticamente el estómago atónico totalmente. Miren que eso es un trapo, como se dice, es un trapo. Y tiene un tipo de estómago. Esto tiene mucha relación con el paciente, si es pícnico, si es leptosómico, alto y flaco, que es el leptosómico, etc. O también relacionado o no con los síndromes autonómicos. Algunas patologías raras asociadas al estómago: anemia megaloblástica, anemia perniciosa. Lógicamente, porque hay una relación con la no producción del factor intrínseco de Castel, y lógicamente no hay absorción de la vitamina B12 y se forma una anemia megaloblástica. Síndrome de Soling-Ellison, que es un tumor pancreático que produce gastrina light, como les decía, y va a aumentar esa gastrina. El estómago va a responder a esa gastrina como si fuera su gastrina propia. Y está la enfermedad de Menetrier, que es esta, donde estos atróficos pliegues gástricos, y que parece como si fuera también un cerebro, las circulaciones de un cerebro, pero prácticamente Menetrier. Pero esa mucosa está atrofiada, no hay una producción adecuada de la sustancia que debe producir el estómago para su función. Cirugía gástrica reductora. La manga gástrica, la bariátrica gástrica o bypass gástrico, que es esta, o eat the Rhodes, que se llama. Ven que parece una I, no ven que parece una I, porque va de la parte superior del estómago al yeyuno. Quiere decir que el alimento pasa por aquí sin pasar por el estómago. Quiere decir que la persona va a comer menos, no hay un reservorio, no hay un almacén. ¿Ven? Objetivo: reducción de la capacidad digestiva del estómago. Lograr la saciedad con menos volumen de alimento y derivar los alimentos al intestino delgado. Quiere decir que hay otras que no son quirúrgicas, que es simplemente la manga gástrica. Se mantiene esa parte del estómago ahí, pero se reduce el volumen de alimento, el paciente se llena fácil y come menos, supuestamente. Y está de la derivación, el bypass gástrico, o I de Rhodes, que se llama, la Y de Rhodes. Bueno, pues me gustaría haberlos alentado, alegrado con este tema, que ya les digo, puede haber una parte de la anatomía que, por ejemplo, cuando veamos el sangramiento gástrico, puntualizaremos un poquito más si el sangramiento tiene relación con aplicaremos un poco la anatomía por ejemplo, si hay una úlcera alta de la curvatura menor, con qué arteria se relaciona el sangramiento, con la gástrica izquierda, y así aplicar un poquito más esa anatomía. Y así que les sirva un poco más para los exámenes, etc. Y también en la parte de los tumores gástricos, etc., vamos a aplicar un poquito más. Tanto la anatomía, tanto las relaciones anatómicas, las profundizaremos un poquito más cuando no veamos esto. Y también la parte que les explica un poquito de la fisiopatología de los medicamentos, la cinética del medicamento, los antiácidos, etc., lo profundizaremos un poquito más cuando veamos la patología úlcera gástrica, Soling-Ellison, etc., la gastritis,
sangramiento digestivo. Cuando veamos esto, vamos a puntualizar un poquito más. Así que bueno, me despido antes de decir la frase final. Espero que se suscriban. Sigo recibiendo comentarios fabulosos, bellos, pero sigo a veces recibiendo comentarios que prácticamente muchas veces puedo comentar muy poco porque son problemas éticos, de problemas de tratamiento, pacientes, que ese comentario es público, no se puede, es antiético tocar esos temas con esa publicidad. Hágase miembro del canal si quiere tratar alguna situación directa conmigo, ya sea de tutoría, puede ser de caso clínico, etcétera. Hágase miembro del canal y por interno podemos ver cualquier situación de esta. Tiene doble objetivo, me va a ayudar a mí al canal, va a ayudar a que yo pueda seguir empleando mi tiempo en este canal, desarrollándolo cada día más, etc. Están los Super Sans, están los miembros del canal y está también compartir. Mientras usted más comparta, también me está ayudando, porque más a mí no solamente se va a beneficiar otros que reciban estos videos. Y nada, y aquí estamos para ustedes, siempre para ustedes. Y seguimos más adelante con otras patologías gástricas antes de pasar a duodeno. Y no me voy sin decir que cambia el no puedo por el sí quiero. No puedo por el sí quiero. Y será más sencillo llegar a la meta. ¿Por qué? Porque el estímulo, el deseo de triunfar te va a ayudar mucho a llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? Ser cirujano, ser clínico, ser médico, terminar la carrera. ¿Cuál es tu meta? Curarte. ¿Cuál es tu meta? Amar más a tu pareja, amar más a tus padres, lo que sea tu meta. Si no es si quiero hacerlo, jamás lo vas a lograr. Así que nada, nos vemos en el próximo tema y seguimos adelante. Discúlpenme porque estuve unos días, este tema estaba prácticamente preparado y no podía por mis condiciones de la garganta. Así que seguimos adelante y sigan conmigo, por favor, no abandonen el canal, sigan conmigo.